¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los Cafés de Redacción Médica. En esta ocasión tenemos el gusto y darle la bienvenida de presentarles al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a don Enrique Ruiz Escudero. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Como bien sabe, aquí Redacción Médica está en su casa para todo lo que necesite. También queremos agradecer en esta nueva edición de los Cafés de Redacción Médica a nuestros patrocinadores, que en este caso son Liquid Healthcare, Roche y Takeda. Muchas gracias a ambos. También el café de redacción de hoy tendrá la particularidad de que se realizará mediante una breve entrevista para luego posteriormente dar paso a todas las preguntas de nuestros asistentes que quieran realizarle al consejero. También hay que recordar que nos acompaña pues, gente de la industria, de la sanidad, de todos los niveles del sector sanitario, y le queremos agradecer especialmente su presencia una vez más en esta nueva edición del café. También, por último, recordarles que toda esta información que se genere a raíz de esta nueva edición del Café de Redacción Médica se podrá seguir en nuestras redes sociales mediante el hashtag #RMEscudero, y luego también todas las demás informaciones se podrán ver reflejadas en nuestra web, redaccionmedica.com. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro presidente, José María Pino, médico y presidente director de Redacción Médica. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Querido Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Queridos representantes de consejo, colegios profesionales, en fin, queridos representantes de las entidades patrocinadoras, que ya lo he comentado, Air Liquid, Roche, Takeda, y en fin, amigos todos. En primer lugar, quiero dar las más sinceras gracias al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra forma, obviamente, por acompañarnos hoy y participar en esta actividad de redacción médica. Una actividad en la que pretendemos que los máximos responsables de la sanidad de las comunidades autónomas puedan compartir los proyectos, iniciativas, aspectos punteros que desarrollan en sus respectivos sistemas sanitarios. Y, a su vez, este formato de café de redacción permite que de forma sosegada, en un ambiente cordial, se pueda reflexionar sobre los retos pendientes y las posibilidades de mejora del Sistema Nacional de Salud en general y de la sanidad madrileña, en este caso en particular. Confiamos en que te sientas como en casa. Yo creo que ya has venido unas cuantas veces como para ello. Y compartas con nosotros tu visión de la sanidad en un momento político y social trascendente para el país. Supongo que la legislatura anterior y el año que llevamos de esta en Madrid han sido especialmente intensos con la gestión de la pandemia, que ha tenido unas consecuencias terribles a nivel sanitario, económico y, sobre todo, no podemos olvidarlo, en vidas humanas. Y con la gestión del proceso de vacunación también frente al virus, lo que ha permitido que, aunque sigamos hablando de casos y olas de coronavirus, la presión asistencial que sufren los hospitales madrileños haya ido decayendo hasta unos niveles que ya no alteran su normal funcionamiento y permite la atención adecuada del resto de las patologías. Y en esto seguro que también, a pesar de las críticas, algo ha tenido que ver el Cendal, ¿verdad? Y es que ahora llega el momento de mirar hacia adelante y decidir cómo queremos que sea nuestra sanidad del futuro. Y por eso tenemos especial interés en escuchar lo que hoy nos vienes a contar. No en vano, la sanidad de Madrid siempre ha sido un referente y ha estado a la vanguardia, como demuestran numerosos ejemplos de proyectos y acciones puestos en marcha por la Comunidad de Madrid. O los diferentes rankings, e incluso del ámbito europeo, que suelen situar a la sanidad madrileña en los primeros puestos, sin olvidar que año tras año los médicos internos residentes, los MIR, que se incorporan al sistema sanitario, eligen mayoritariamente los hospitales madrileños, y eso por algo será, obviamente. Sabemos que tenéis en marcha o que habéis implementado proyectos tan ambiciosos como la futura Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica, la oferta pública de empleo para casi 10.000 plazas sanitarias, la conversión de 1 millar de trabajadores eventuales en interinos, la oferta para que los MIR que terminan su formación se queden en la tan necesitada atención primaria, el nuevo plan de humanización de la asistencia sanitaria o el cuadro de mando único de todos los servicios de las urgencias regionales. Enhorabuena a ti y a todo el equipo de la Consejería de Sanidad y del Servicio Madrileño de Salud por la tarea que estáis desplegando y por la magnífica perspectiva de futuro que se abre para la Comunidad de Madrid. Pues bien, querido consejero, estamos, como no puede ser de otra forma, con ganas de escucharte y conocer las medidas que has puesto en marcha y los ilusionantes y ambiciosos proyectos que os mueven. Tu relato tendrá, como bien ha comentado, reflejo en las informaciones que publiquemos en Redacción Médica ya mismo.
y ya mismo, pero ya mismo. Por tanto, además de los de aquí presentes, en unos minutos miles de lectores podrán seguir tus palabras. Y permitidme en este punto poner en valor los resultados espectaculares de Redacción Médica. A día de hoy, sin duda, el referente informativo sanitario en España. Son más de 6 millones de usuarios únicos registrados en lo que va de año, según los datos ofrecidos por GfK, que antes era Comscore, ahora es GfK, que suena a GSK, pero no es. El medidor oficial e independiente de las audiencias digitales en nuestro país. Además, Redacción Médica cuenta en España con una audiencia media diaria 5 veces superior a la de nuestro más inmediato seguidor en la prensa sanitaria. Unas cifras, obviamente, que demuestran el papel indiscutible de Redacción Médica en el sector, su influencia y la repercusión. Y termino ya. Muchas gracias, como empecé, a las empresas patrocinadoras del Café de Redacción, Air Liquide, Roche y Takeda. Muchas gracias a quienes nos acompañáis hoy aquí esta mañana para escuchar y poder hablar con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y, sobre todo, muchísimas gracias a ti, Enrique, por haber aceptado, como siempre, compartir tu tiempo con Redacción Médica. Y, además de poder aceptar tu participación en este evento, sea en formato de entrevista, lo que implica someterte a las preguntas que te trasladaremos, aunque estoy seguro que no tendrás dificultad en salir airoso de los distintos temas que te aborden. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Pues lo dicho, muchas gracias, José María, por tus palabras. Y queremos comenzar esta entrevista por uno de los numerosos proyectos que ha comentado, sobre todo esa OPE tan importante y tan necesaria para el sistema madrileño de salud, donde se van a estabilizar a más de 10.000 profesionales sanitarios. ¿Qué supone para el SERMAS, qué supone para la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid esta OPE de estabilización? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Redacción Médica, especialmente lo hago a Chema Pino y a todo su equipo por esta invitación, por supuesto a los patrocinadores y a este selectísimo auditorio. Creo que hay pocos auditorios de altísimo nivel como el que hoy tenemos aquí. Bien, pues la OPE ha supuesto, al fin y al cabo, es definir lo que es la estrategia de recursos humanos del Servicio Madrileño de Salud. Nosotros desde el año 2017 que llegué a esta consejería, uno de los grandes retos que teníamos era sobre todo el reto de la temporalidad, ¿no? Ahora mismo de los 86.000 trabajadores que tiene el Servicio Madrileño de Salud, 55.000 es personal fijo, personal estatutario, aproximadamente un 15% es personal eventual y el resto es personal interino. Entonces, el objetivo, lo que hemos marcado en todo este tiempo, especialmente profundizando en este último año, con OPE sucesivas, es de ese 53% de temporalidad pasar a un 83%, ¿no? Ese es nuestro objetivo. De ahí, por eso hemos sacado 23.000 plazas en ofertas públicas de empleo de las distintas categorías profesionales y 9.000 plazas que se incorporan a través de la ley de temporalidad, que ha sido otro de los caminos, ¿no?, para esa fijeza que necesitan los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud. Hay que reconocer, bueno, nosotros ahí contábamos que llevábamos muchos años sin esas ofertas públicas de empleo, lo cual ha obligado a hacer todo este objetivo de llegar a ese 83% de fijeza, que creo que es un reto importante. Y, sobre todo, yo creo que toda esta huelga que hemos vivido de los médicos interinos, yo creo que gran parte ha sido motivada por la falta de información, por la información equivocada que se les ha transmitido en muchos momentos, ¿no? Porque nosotros teníamos muy claro que los objetivos que tiene en recursos humanos la Consejería de Sanidad dentro del Servicio Madrileño de Salud es mayor fijeza, más estabilidad, mayor remuneración y más profesionales, ¿no? Esa es la línea que vamos. Más profesionales, ya tenemos 6.000 más que antes de la pandemia. Vamos a pasar hasta 2024 de ese 53% a un 83%, y habrá que hacerlo bien por la vía de OPE, que es concurso-oposición, o bien por la vía de temporalidad, que es concurso, ¿no? Entonces, de ahí no nos hemos salido, nuestro argumento ha sido siempre el mismo y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando, y ahora pues toca
acelerar todos los procedimientos, ¿no? Porque en concreto al colectivo médico, ¿cómo beneficia esta OPE? ¿Qué beneficios se van a encontrar a raíz de la estabilización que se le va a proponer? Bueno, principalmente eso, ¿no? Es la estabilización, es esa fijeza. Tenemos profesionales que llevan años en esa situación de interinidad y lo que había que dar es ese paso. En médicos concretamente se realiza por 2 vías. Creo que son, en total, vamos a sacar prácticamente las mismas plazas entre temporalidad y la oferta pública de empleo de los médicos interinos que tenemos. También es verdad que hay un principio de concurrencia que pueden presentarse de cualquier parte dentro de España, ¿no? O del Sistema Nacional de Salud, pero bueno, nuestro objetivo es una OPE de estabilización y sobre todo esa ley de temporalidad que va principalmente, el principal mérito es la antigüedad. Y lo que pretendemos es, pues eso, dar estabilidad a las plantillas, insisto, mayor remuneración, que también con la carrera profesional, y el siguiente paso también es que sean más, ¿no? Que ese es el objetivo que hemos defendido desde el primer momento. Como usted bien comentaba, lleva ya la consejería desde 2017, son ya 5 años y uno de sus principales caballos de batalla ha sido reforzar la atención primaria, conseguir una mayor estabilidad dentro de la primaria. Actualmente creo que están embarcados en una reforma profunda de la misma. ¿Qué líneas están siguiendo? ¿Cómo se quiere conseguir una mejor atención primaria en Madrid? Bueno, tenemos un plan que es el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria, donde el eje fundamental son los profesionales sanitarios, ¿no? Sabíamos que el problema de atención primaria es un problema de carácter nacional, es de todo el Sistema Nacional de Salud. Madrid, aunque sufre menos, pero también tiene estos problemas. Ya empezamos a tener dificultades en encontrar profesionales, especialmente médicos, para cubrir determinadas plazas, y lo que este plan está, una de las líneas principales es la línea de recursos humanos, ¿no? Primero, conseguir que los profesionales que están ahora continúen, tratar de sumar 1.200 profesionales más, tanto médicos, enfermeras, auxiliares administrativos, a todos los niveles, de todas las profesiones sanitarias, de todos los que trabajan dentro de un centro de salud, y luego pues mejor remuneración, ¿no? Prácticamente el 97% de los profesionales ya están mejorando su remuneración, que es importante, especialmente en situaciones en plazas de difícil cobertura, porque atiendan más tarjetas o según el perfil de la población. Y lo que pretendemos es, una vez que tienes a tus recursos humanos, es luego otras líneas de trabajo, ¿no? Hay otra línea que es en la línea de la mejora de las infraestructuras, que es otro proceso importante, desburocratizar lo que es la práctica asistencial de nuestros profesionales, mejorar la accesibilidad. Bueno, hay muchas líneas y poco a poco se van implantando. Y luego, bueno, algo que también hemos puesto en marcha, que es una plataforma de atención sanitarizada para, bueno, muchas de las gestiones que puedan requerir la no presencialidad por parte de los madrileños, que se puedan solucionar. Y en esas líneas estamos trabajando. No es una tarea fácil, insisto, es un problema de carácter nacional, pero bueno, nuestra misión es tratar con ese plan de mejora integral de la atención primaria, es tratar de recuperar cifras prepandemia, si puede ser, en cuanto a la asistencialidad, y contando también que entramos en un periodo de mayor carga de enfermedad que se está detectando a todos los niveles. ¿Qué papel va a jugar dentro de esa reforma la enfermería? ¿Qué papel va a jugar el médico? Es decir, ¿se les va a dar un nuevo perfil más integrador, más innovador dentro de esa reforma? Por ejemplo, a lo mejor en el caso de enfermería se le va a dar mayor relevancia a sus quehaceres diarios. Claro, bueno, la enfermería, o sea, ese avance que va teniendo competencial es una auténtica realidad. O sea, ya va teniendo a todos los niveles, tanto principalmente que son los más asistenciales. Bueno, no quiero dejar de lado ni a fisioterapias, ni a odontólogos, ni a matronas, porque ya realmente la atención primaria empieza cada vez a dar mayor digamos, asistencia, ¿no? a los profesionales, digo, a los madrileños. Y desde luego el papel es vital, ¿no? Todos los planes, el de atención primaria, el de salud mental, siempre lo decimos, ¿no? Su tecnología punta son sus profesionales, y principalmente en esta época pues tenemos que, un poco la línea que lleva todo el sistema, todo el servicio madrileño de salud, ¿no? Más profesionales, más estables, mejor remunerados, y luego que todas sus competencias pues vayan en el sentido de poder prestar, de facilitarles, ¿no? Su trabajo, que ese es el objetivo que recoge este plan, tratando de resumirlo así de modo sencillo. Precisamente con la enfermería actualmente hay una demanda que se está provocando, que es su paso a la categoría A1 para mejorar su retribución.
soluciones. No sé en este caso la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid si se lo plantea o lo estudia, sabiendo evidentemente las dificultades que eso generaría, pero no sé si actualmente esa demanda está sobre la mesa de la Consejería. Bien, el debate sobre la mejora en cuanto a las categorías profesionales, o sea, no solo es un debate que se plantee en la enfermería, también lo plantean las que vienen de formación profesional, los TCAES. Es un debate que yo creo que no hay que eludir. La realidad es que la competencia, tenemos que tomar una decisión como Sistema Nacional de Salud. Eso se recoge en una disposición transitoria del Estatuto Básico del Trabajador y yo creo que si se ha planteado como se ha planteado, lógicamente es algo que hay que hablar dentro del entorno que es el Sistema Nacional de Salud, que es donde se tienen que debatir estas cuestiones. O sea, no puede ser que haya distintas velocidades en cuanto al reconocimiento, pues que entonces romperíamos mucho lo que sería la necesidad de homogeneizar todo el trabajo del Sistema Nacional de Salud. Pero lógicamente es un debate que se está planteando y que es un debate que no se puede eludir. Volviendo al tema de infraestructuras que comentaba usted antes, y sobre todo con la llegada del verano, quería preguntarle en qué fase se encuentra la reapertura de los SWAPs en la Comunidad de Madrid. Bien, con respecto a los SWAPs, bueno, en primer lugar yo creo que hay que situar exactamente cómo se encuentran las urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid. Lógicamente los SWAP, principalmente por esa morfología que tienen física, era complicado mantener en primera hora y en horas sucesivas mantener su apertura, puesto que no permitían las condiciones mínimas para establecer separación de circuitos o incluso por la adaptación de sus profesionales, y tomamos esa decisión de cerrarlos. Hasta ese momento, o sea, los SWAP representan el 1% de toda la actividad de las urgencias extrahospitalarias. En un año aproximadamente ven a 400.000 madrileños. De esa actividad, de esos 400.000 madrileños, un 77% es actividad que es demorable, o sea que se podía ver al día siguiente o en días sucesivos, lo cual yo digo un poco para situarnos en el entorno en el que estamos. Y de ese 1%, el 0,04% es lo que realmente es patología urgente, lo cual indica que como mínimo había que hacer un análisis de datos, de revisión, de distancias, cómo se comportaban con respecto también a las urgencias hospitalarias. Yo creo que había que establecer un buen estudio para tomar la decisión sobre también en niveles de actividad de cada uno de los SWAP. Entonces, valorado todo esto y también pues, la situación de los recursos humanos, que es importante, nosotros estamos ya con ese análisis hecho, con esa situación, y bueno, ahora el siguiente paso es llevar esa reapertura, tiene que pasar por mesa sectorial, y a partir de ahí, bueno, pues lo haremos en breves semanas y ya se tomará la decisión de en qué momento se reabren esos SWAP, siempre pensando que tiene que haber una reorganización, porque hay que pensar que hay que optimizar los recursos, hay que valorar muy bien, o sea, hay puntos que hay que tenerlos con una actividad suficiente y necesaria para esa reapertura, y a partir de ahí, bueno, pues después de valorar la mesa sectorial tomaremos el momento de decir en qué momento abriremos. Siguiendo con infraestructuras, precisamente está por ahí pasando el Hospital La Paz. Quería preguntarle cómo avanza esa reforma del hospital. No sé si tienen ya unos plazos más o menos especificados para, ya no sé su finalización, sino también para ver avances. Sí, bueno, el Hospital de La Paz yo creo que empezará en breve ya con los primeros pasos. Es una obra compleja, puesto que hay que continuar manteniendo la actividad dentro de que es una reforma integral de todo el hospital. Requiere varias fases y una parte de esa fase hay que empezar a eliminar algunos de los edificios para comenzar la obra, y lógicamente hay traslado de actividad, ¿no? El traslado prioritario de esa actividad se va a realizar al Hospital Enfermera Isabel Zendal. El pabellón 1 se va a convertir en consultas externas, el pabellón 3 en hospitalización y va a tener también actividad quirúrgica. Y bueno, está planteado que probablemente ya en otoño empezaremos a ver toda esa actividad. Y bueno, para continuar con los plazos establecidos, pues dentro de la dificultad que tiene mantener la actividad de un hospital, pero que tiene una reforma que es necesaria. Además, yo aquí siempre felicito y agradezco a los trabajadores por todo el apoyo que han dado a esta reforma integral. Han participado de manera muy activa
y bueno, ya toca el momento de comenzar esa obra. En el 12 de octubre si se ve algo más avances, ¿cómo avanza esa obra? Bueno, esa obra uno tarda 2 meses en verla, va a una velocidad tremenda. Además, el objetivo de finalización está pensado en diciembre del año que viene, pero la velocidad de construcción es increíble, ¿no? Ahora mismo está cumpliendo los plazos perfectamente a pesar de la crisis de los materiales, pero bueno, hay que felicitar también a la constructora porque hizo esa previsión y esa provisión de material para poder hacerla y continúa en esa fase. Se hizo con fondos REACT, estamos ya, creo que el alcance son sobre los 215 millones de euros, creo que es la cifra exacta, y a partir de ahí pues continuar avanzando y la veremos. Hay un periodo de finalización previo y esperemos que, tiene que estar finalizada en diciembre del año que viene, pero desde luego van a ritmo y puedo decir que a muy buen ritmo. Sí, hablamos aquí en Reacción Media con la responsable de obra y nos decía que era una obra que podía perfectamente competir con la del Bernabéu en envergadura, no tenía mucho que diferenciar. Y hablando también del Isabel Zendal, que me comentaba usted que va a absorber parte de la asistencia asistencial de La Paz, dentro del Zendal se encuentra esa UCRI, que ha atendido ya más de 1.800 pacientes durante todo este tiempo. ¿Qué balance hace del Hospital Isabel Zendal, ya una vez todo pasado de la pandemia, toda la polémica que se generó a raíz de él? ¿Cree que ha llegado el momento también de rendir cuentas hacia un hospital que al final se ha evidenciado como algo necesario? Hombre, desde luego que el papel del Zendal desde su creación ha sido absolutamente fundamental para el Servicio Madrileño de Salud, ¿no? Hay que recordar que ha atendido a más de 10.000 pacientes a distintos niveles, ¿no? En lo que sería más lo que consideramos planta en la UCRI y en la UCI. Aparte ha administrado 2.100.000 vacunas en todo este tiempo, ha sido el principal centro de vacunación de la Comunidad de Madrid. Bueno, ahora tiene actividad relacionada con los refugiados que llegan de Ucrania, bueno, ahí continúa vacunando, pero desde luego el Zendal ha sido un hospital, plenamente integrado dentro del Servicio Madrileño de Salud y que ha permitido a otros hospitales pues establecer esa derivación preferente de pacientes a todos los niveles, ¿no? Con un perfil determinado que se amplió mucho, llegó a tener hasta cerca de 700 pacientes en su momento máximo de hospitalización, que fue en enero del 2021, recuerdo con Filomena, que fue el momento más importante, y sobre todo, bueno, destaca especialmente también la actividad de UCRI, ¿no? Las unidades de cuidados respiratorios intermedios, que era crear un escalón asistencial entre lo que sería más puramente la hospitalización y la UCI, nos ha permitido trabajar mucho con la ventilación no mecánica y bueno, evitar esa ventilación mecánica que siempre aumenta las tasas de mortalidad, y desde luego que ha sido fundamental el trabajo del doctor Landete, que ha sido el que ha llevado todo su equipo, de los médicos, de las enfermeras, de los fisios que han hecho el trabajo, y ha sido un auténtico referente. Podríamos decir que a nivel mundial, ¿no? Ha llegado a tener hasta 96, debe ser la UCRI más grande probablemente de toda Europa, y ha tenido esa actividad, pero sí que hay que destacar el papel yo diría de pulmón del resto de hospitales, porque toda la actividad COVID que hemos podido concentrar en Zendal ha permitido que mucha actividad no COVID se realice en el resto de hospitales, y eso en un momento de pandemia ha sido absolutamente fundamental, ¿no? Y ahora se nota, pues, por ejemplo, en la recuperación de las listas de espera, en mucha actividad, porque precisamente hemos podido desplazar, concentrar toda la actividad COVID en Zendal, toda la que hemos podido, y luego la actividad no COVID del resto de hospitales nos ha permitido continuar. Más allá de esa sinergia que va a hacer el Zendal con La Paz, no sé si desde la consejería se tiene preparado algún otro proyecto relacionado con el hospital, darle personal propio, generales, especialidades individuales, incluso llegar a ser universitario, que también se comentó en su momento. Sí. No sé cuáles son las siguientes fases. Bueno, todo eso va en la línea de crecimiento que va a tener el Hospital de Enfermería de Isabel Zendal. También se me ha olvidado decir que también ahora tiene una unidad de recuperación funcional que tiene capacidad para tener hasta 200 pacientes, que está por 70, donde se derivan. Tuvieron en una primera fase principalmente pacientes post-COVID de larga hospitalización o que habían estado en UCI, que es una actividad digamos, pensado en eso, ¿no? En ese alcanzar el grado mayor de vida independiente en el menor tiempo posible, y que ya tiene su personal propio. Esa unidad tiene más de 170 trabajadores de todo tipo, ¿no? Trabajadores logopedas, trabajadores sociales, tiene psicólogos, tiene a todos los niveles, precisamente para orientar fisioterapeutas, para orientar
la recuperación de estas personas de cara digamos, a volver a la actividad normal. No solo está pensado en pacientes post-COVID, también en post-infarto, post-ictus, y lo que pretendemos es que sea una gran unidad de recuperación funcional, puesto que por el modelo de hospitalización nos permite pues, mantener muchos más plazos, y sobre todo es un paciente muy típico, ¿no? que está en el hospital, digamos, ingresado en una habitación, hay que desplazarle al gimnasio, y aquí la actividad forma parte, o sea, a veces hasta 6 horas diarias de actividad, que eso es muy bueno en esas fases iniciales, que la recuperación sea mucho más rápida. Y ya dando toda la normativa, la semana pasada se debatió ya la ley de farmacia en la Asamblea. Bueno, se presentaron diferentes enmiendas a la totalidad, las cuales fueron todas tumbadas, por lo tanto ya entra en su recta final. ¿Cuándo estima usted que estará publicada en el BOCAN la ley de farmacia? Bien, ahora tiene una fase de trabajo en la Asamblea, que es la fase de ponencia, que ahí se reúne la ponencia donde ellos deciden exactamente, porque es, digamos, de trabajo parlamentario lo que es más flexible, ¿no? En cuanto a qué modelo se busca, pues siempre que haya líderes de opinión en cuanto al sector farmacéutico, y luego se va debatiendo también todo el articulado. Y una vez que pase esa fase, que va a realizarse durante todo el mes de junio, no sé si se prolongará más tiempo en julio, a partir de ahí ya la siguiente fase es cuando vuelve al debate en el Pleno para su posterior aprobación. Nosotros ahí hemos tenido una actitud siempre de hablar con todo el mundo, a todos los niveles del sector, los grupos parlamentarios, tratar por todos los medios que sea una ley que recoja lo que es una necesidad, ¿no? Hay que recordar que la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid data del año 98, ¿no? Cuando yo creo que todavía ni siquiera se habían recibido las transferencias, y hay que hacer una ley de farmacia del siglo XXI, ¿no? Recogiendo las necesidades reales, y además que muchas de ellas se han visto especialmente destacadas por lo que hemos vivido en la pandemia, y esa es la línea de trabajo que estamos haciendo. Yo espero, bueno, pues si va a la Asamblea, septiembre es un mes de menor actividad porque es el debate del Estado de la región, yo espero que en octubre, noviembre podamos tener la ley de farmacia, siempre y cuando contemos el apoyo parlamentario suficiente. Porque para recordar a nuestros lectores y demás público, ¿cuáles serían las 3 medidas más destacadas que recoge esa ley de farmacia? Bueno, yo creo que la primera de ellas es la figura del farmacéutico como agente de salud. Yo creo que es algo que tenemos que pensar. Madrid tiene una red de 2.900 farmacias distribuidas de una manera bastante homogénea, o respondiendo a patrones que responden a núcleos de población importantes. Yo creo que ese es uno de los papeles fundamentales, y ahí se ha visto, bueno, no solo lo que es la parte asistencial, sino en la parte de salud pública, en la parte, digamos, de ese seguimiento diario que tiene con los pacientes. Luego, en segundo lugar, yo creo otro de los puntos importantes es los horarios, ¿no? Que mantengan una franja fija en su actividad diaria y una franja más flexible, ¿no? Para permitir adaptarse a las necesidades de las personas que tienen que adquirir los medicamentos, ¿no? Yo creo que ese es un paso importante, y antes no lo teníamos tan bien recogido como lo hace la ley. Y luego otro de los puntos importantes es la atención domiciliaria. Yo creo que se ha visto especialmente en la pandemia con las personas más dependientes, con las más vulnerables, es buscar de alguna manera que puedan realizar dentro de sus competencias profesionales, realizar esa dispensación a domicilio, bueno, que permite una mejor vigilancia de la adherencia de los tratamientos, y yo creo que eso ha sido un paso fundamental, sobre todo además cortando de manera clara a la posibilidad del delivery, que eso es un acto sanitario que requiere que un profesional sanitario realice esa recomendación, que yo creo que es algo que es fundamental. Y yo creo que esas 3 medidas serían las más importantes, aunque hay muchas más medidas que recogen lo que es el papel, lo que pretendemos que sea esa farmacia del siglo XXI. Continuando con financiación, también es importante preguntarle cómo definiría el modelo actual de colaboración público-privada que existe en el SERMAS. Yo lo definiría como un modelo de éxito, ¿no? Realmente se ha visto, perdón que haga siempre referencia a la pandemia, bueno, ya teníamos un modelo de funcionamiento de colaboración público-privado, lo centro principalmente con
con la gestión que tenemos en 5 hospitales de la Comunidad de Madrid, que son modelos, todos ellos hospitales de titularidad pública, pero con gestión privada, y que nosotros basamos esa relación con ellos en que, bueno, en la satisfacción del paciente, en los indicadores de salud, que cumplen muy bien su función, al igual que el resto de hospitales de la red madrileña. Es un modelo pues, que, lógicamente, nos permite dar esa asistencia sanitaria y, además, nos permite ajustar más el presupuesto a las necesidades que requiere el Servicio Madrileño de Salud. Hablo también el modelo de farmacia, puedo hablar a múltiples niveles ese modelo de colaboración que entiendo que es un éxito. Y si volvemos a la pandemia, tengo que decir que realmente hemos funcionado como una sanidad madrileña, independientemente del modelo de gestión que tenía, ¿no? Ha habido derivaciones de unos hospitales a otros, concentrar actividad. Bueno, recuerdo que toda la cirugía oncológica de mayor urgencia se realizaba en el hospital en Anderson, había otra traumatológica que se hacía en otro hospital privado, toda lo que era la obstetricia se concentraba en hospitales públicos. Realmente hicimos una distribución de recursos y de necesidades independientemente de su gestión, y de hecho nosotros teníamos la reunión de gerentes independientemente de si la titularidad era pública o privada, y desde luego tengo que decir que la colaboración fue absoluta y total y sin ninguna fisura, y nos ha permitido probablemente dar la respuesta en la peor crisis sanitaria de la historia, dar una respuesta que ha estado a la altura. También destaca usted la producción de medicamentos, esa colaboración público-privada. Actualmente, ¿sobre qué base se rige aquí en la Comunidad de Madrid? Bien, nosotros ya tenemos el primer medicamento de producción industrial, que es el NC1, que se realiza en el Hospital Puerta de Hierro, que es el que se utiliza es una terapia que se utiliza, terapia avanzada, que se utiliza para celular, para pacientes con sección medular, y yo creo bueno, que ese es el primer paso, sobre todo para recoger todo ese potencial que tiene investigador nuestra comunidad, y gran parte de ello en colaboración con la industria farmacéutica, que yo creo que es el camino que tenemos que seguir, ¿no? No solo hay que pensar en que una administración está para adquirir medicamentos para dar a sus ciudadanos, sino que hay que buscar más vías, ¿no? El valor del medicamento yo creo que se potencia en todas esas líneas, ¿no? En la investigación, en cómo se comporta en el día a día del paciente, en cómo lo recoge el profesional. Yo creo que son las líneas de trabajo que tenemos que hacer y verlos como lo que son, ¿no? Que son también aliados de lo que es la asistencia sanitaria, nuestros socios de cara en una parte importante de lo que es la asistencia sanitaria. Hay que recordar que nosotros, dentro del presupuesto de la Comunidad de Madrid, que son unos 8.700 millones de euros, casi más de 2.700 van dedicados al capítulo de farmacia, y yo creo que todo eso pues no puede quedar en una mera transacción de compra de medicamentos, sino que hay que añadirle todo el valor que requiere. Y tras la pandemia hemos visto muchos problemas en la compra de material sanitario y demás, problemas generados obvios por la situación que se vivía. Quería preguntarle si cree que habría que repensar el modelo actual de compra de medicamentos y también el modelo de compra de material sanitario. No sé si habría que darle una nueva repensada. Sí, bueno, nosotros ya estamos trabajando con un plan de eficiencia farmacéutica, ¿no? Que creo que es un paso importante. De esos 2.700 millones, o sea, tenemos que buscar las vías posibles para mejorar, para optimizar toda esa compra, ¿no? Nosotros, bueno, lógicamente hay que pensar en genéricos, en biosimilares, hay que mejorar en la prescripción, algo que ya está incluido en la ley Ómnibus, que también se está debatiendo en la Asamblea, que es en la centralización de compras, crear una central de compras que nos permita también optimizar todo ese trabajo, bueno, un observatorio con Hacienda, ¿no? de farmacoeconomía. O sea, hay que pensar en todas las líneas posibles y sobre todo estar permanentemente también en interlocución permanente con el sector, ¿no? Es fundamental porque ahora estamos en una fase de todas las moléculas que vamos a recoger y sobre todo lo que vamos a crecer, por ejemplo, en terapias avanzadas o a todos los niveles, y yo creo que tanto la farmacia hospitalaria como la oficina de farmacia tenemos que trabajar con ellos pues para conseguir sacar el mayor rendimiento con todo ese presupuesto que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, pero desde luego que hay una estrategia clara y permanente de revisión, diría que casi diaria, pues para mejorar, pero ahí hay medidas, por ejemplo, la central de compras yo creo que va a ser un paso muy importante, aunque ya se está haciendo compra centralizada en bastantes líneas dentro de lo que es esa factura de farmacia, y ahí lo que nos toca es tratar de mejorar cada día. Por mi parte voy ya acabando esa entrevista para dar también paso a las preguntas de nuestros invitados, pero antes quería hacer un poco de reflexión sobre el actual sistema AMIR. Venimos de
200 renuncias. Afortunadamente Madrid no ha sido una de esas comunidades que se ha visto afectada, sí otras como Castilla y León, Extremadura, sobre todo por su problema de zona rural. Quería preguntarle si cree que es el momento de repensar el sistema MIR, tanto la ley de ordenación profesional como el actual concepto de plazas, si hay que enfocarlas más a especialidades más deficitarias de cara a esa previsión que se ha hecho con el reciente estudio presentado de demografía médica. No sé qué ha sucedido para que lleguemos a este punto. O sea, yo creo que el sistema de formación MIR es un sistema, diría que casi ejemplar, ¿no? O sea, no se pone en cuestión lo que es el sistema MIR en sí. La formación, por un claro, lado. yo lo que creo que es una cuestión más cuantitativa y estratégica, me refiero. O sea, yo desde que, además, recuerdo que fue una de las primeras decisiones que tomó cuando estaba entonces de ministra Dolors Montserrat, era establecer, hacer un estudio de cuáles iban a ser las necesidades, puesto que el horizonte de empezar a tener problemas, especialmente con médicos, no es un horizonte lejano, es una realidad, sí. Y que creo que se va a complicar más de aquí al año 2030, ¿no? Entonces todo eso requiere decisiones pues tanto a corto plazo como a medio plazo como a largo plazo. Las decisiones a largo plazo, lógicamente hay que pensar si el número de estudiantes de medicina, que son los mejores habitualmente, los que se ponen a estudiar y que dejamos fuera casi al 80% de los que tienen esa vocación, si el número de esos números clausus, a lo mejor hay que abrir y empezar a que entren más alumnos dentro de las universidades, es el primer paso. Luego, lógicamente, el MIR no solo piensa en la formación del profesional, sino tiene que pensar en la estrategia del Sistema Nacional de Salud, que es un punto importante, y luego, lógicamente, habrá que hacer un estudio a largo plazo de cuándo llegan las edades de jubilación de los profesionales, que creo que nosotros en Madrid, creo que aproximadamente un 30% de los profesionales que tenemos se nos jubilan de aquí hasta el año 2030, lo cual es una decisión que hay que hacer reformas dentro de la gestión, pensar en modelos que optimicen el trabajo de los profesionales, pero es que eso no es suficiente. Ya hablo de medidas a corto plazo, pues cuando llegue la homologación de los títulos, que se realice con más celeridad, que reconozcamos la especialidad de urgencias, que vayamos tomando determinadas decisiones que se pueden tomar hoy y que nos van a ayudar a esa necesidad, y contando que Madrid, y no lo digo en ningún caso como orgullo, es verdad que Madrid tiene menos problemas, pero los tiene, ¿no? Es verdad que nosotros en la elección MIR, cuando quedaban, creo que eran el 12% de las plazas, ya estaban todas las plazas, tanto de familia como del resto de especialidades, que creo que es un buen indicador y dice mucho del estado de nuestros profesionales, de cómo forman a otros, y habría que tomarlo como un indicador importante, ¿no? La elección de los MIR, que miran de manera muy detallada dónde quieren especializarse, pero realmente yo creo que hay que hacerlo, y además hay que hacerlo con celeridad. O sea, no podemos demorar, porque siempre hemos recibido del Ministerio de estudios, no, la necesidad está cubierta con los que salen, pero la realidad es que no. O sea, porque hay plazas de difícil cobertura ya tenemos en la Comunidad de Madrid, pero es que hay otras comunidades autónomas que la realidad es absolutamente dramática en cuanto a cobertura de plazas. Y yo creo que es algo que no podemos permitirnos dentro de un sistema nacional de salud que yo creo que funciona muy bien, que es ejemplar, pero que hay que tomar estas decisiones. Y uno de ellos, si uno de los pilares fundamentales, que son los profesionales sanitarios, no tenemos las necesidades cubiertas, lógicamente va a acarrear problemas de cara a futuro. ¿Han tenido problemas para retener a los que acaban este año la residencia? Sí. Hemos tenido, sí, porque nosotros, y fíjate, con el plan de mejora, pues lógicamente uno de los puntos importantes ha sido la mejora de la remuneración a todos los niveles. Aparte pueden hacer en muchos de ellos prolongaciones de jornada, que realmente lo que planteábamos es que, al fin y al cabo, como la formación de los residentes de familia comunitaria es una formación entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Lógicamente, al menos que con esa formación, aunque nuestro deseo es que la inmensa mayoría se queden dentro de la atención primaria, al menos que a nivel de remuneración o de esperanza, de expectativa profesional, que le permita al menos generar la duda que igual remuneración pueda trabajar en la atención primaria o en un hospital haciendo guardias en una urgencia, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los puntos que hemos tratado de mantener, y bueno, con ese plan de mejora más prolongación de jornada entendemos que ya empiezan a estar muy cerca esa remuneración, que también es un paso importante, por lo que lógicamente vivir en Madrid hay que tener un sueldo adecuado a esa situación, claro.
Y por último, y ya acabo, comentaba usted al inicio de la entrevista que lleva desde 2017 en la consejería. Haciendo aquí yo memoria, creo que es el consejero autonómico que más tiempo lleva, viendo fotos interterritoriales de antaño. Quiero preguntarle, ¿cómo se encuentra? ¿Le gustaría continuar otros 5 años más en la consejería? No sé yo si 5 años... Bueno, eso nunca se alcanza uno a saberlo. Es verdad que yo voy a hacer 5 años en el mes de septiembre, además me acuerdo perfectamente, el día que fue el 25 de septiembre, pero hay consejeros Vergeles, luego Jesús Fernández en Castilla-La Mancha y Patricia Gómez en Baleares, son los 3 consejeros que repitieron los 2, que son los veteranos del Partido Socialista y yo el veterano del Partido Popular, que soy el que lleva más tiempo. Pero bueno, yo creo que lo que sí que hemos, además es muy atlético lo de partido a partido, pero es verdad, ¿no? Yo creo que hay que vivir mucho más al día con todo lo que estamos viviendo. Es verdad que llega un periodo y siempre cuando llegan las elecciones pues siempre se plantearán, pero bueno, en cualquier caso yo ahora de momento no hago más planteamientos de lo que nos toca vivir a corto plazo y la verdad es que, hombre, hemos tenido... Ahora ha cambiado, ¿no? Porque es verdad que la pandemia pues parece que toda la organización iba siempre en el mismo sentido. Ahora, pues lógicamente, después de un periodo de tanta carga de enfermedad y que ahora estamos recogiendo toda la actividad no COVID, es una situación, los problemas siempre se transforman o cambian, pero bueno, siempre hay que tratar de darle solución y desde luego que el ánimo no decae, que es lo importante. Pues como usted dice, partido a partido a partir de ahora. Eso es. Y nada, a partir de aquí damos el turno de preguntas a nuestros asistentes. Sí pido por favor que al presentarse digan nombre y cargo para que el consejero pueda identificaros y a partir de ahora adelante. ¿Quién quiere comenzar? Pues ahí tenemos una pregunta. Bueno, primero agradecer a esta convocatoria a Reacción Médica y al consejero, además la claridad, la transparencia que nos ha dado en sus contestaciones y en sus puntos de vista. Yo quería tocar un tema que se ha tocado nada más que por encima, que es la parte de farmacia y la parte, él ha comentado que la inversión en prestación farmacéutica en la Comunidad de Madrid es en torno a 2.700 millones, que es una cifra muy relevante, y las comunidades autónomas son las competentes en hacer efectiva la prestación farmacéutica a través de los medicamentos aprobados básicamente por las autoridades europeas a través de la EMA. Como conoce el consejero, los indicadores que tenemos en España de acceso a medicamentos innovadores son bastante mejorables, ¿no? Se acaba de publicar un informe de IQVIA comparado con el resto de Europa. Poco más del 50%, el 53% creo recordar, de los medicamentos aprobados en los últimos 4 años en la Unión Europea están accesibles en España. Estamos muy detrás que los países de nuestro entorno. Encima un porcentaje importante, casi el 50%, tienen restricciones, o sea, no se podrían utilizar para todos los pacientes elegibles en ficha técnica. Aparte de eso, hay áreas terapéuticas muy sensibles que están muy afectadas, como por ejemplo la oncología, por ejemplo las enfermedades raras, donde estas cifras ya son altísimas en cuanto a retrasos y en cuanto a acceso. Y bueno, aquí hay competencias concurrentes entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no?, que se materializan pues, a través de la Comisión de Precios. Y evidentemente la Comunidad de Madrid estoy convencido que tiene un peso y un liderazgo importante. Y quería saber un poco la opinión del consejero, cómo ve esta situación y si se han planteado empujar en una dirección determinada para conseguir mejorar estos indicadores de acceso, ¿no? Porque yo creo que es una pena que haya opciones terapéuticas disponibles, que estén aprobadas en Europa, que estén accesibles en los países de nuestro entorno, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Alemania, y aquí no. Y yo creo que a esto habría que darle un empujón o reencauzar la situación. Simplemente conocer el punto de vista del consejero. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Sí, es una realidad. El acceso a medicamentos en España vamos a la cola de los países de Europa, lo cual es algo que no dice mucho, ¿no?, de cómo estamos actuando a ese nivel. Lógicamente, o sea, principalmente por 3 motivos, ¿no? En primer lugar, porque pierde acceso los pacientes, que yo creo que es el punto más importante de todo. Claro, eso, al no llegar los pacientes, lógicamente a los profesionales les genera una gran, no sé si llamarlo intranquilidad o frustración, pero realmente que muchos de ellos, además que se mueven en congresos internacionales,
puedan hablar de determinados estudios sobre cómo se aplica un medicamento a un paciente y que no puedan ni siquiera llegar a debatir por un problema principalmente de autorización, ¿no? que es algo que se produce de manera grave y sobre todo bueno, pues que nos hace también que luego estratégicamente la propia industria farmacéutica, cuando tiene que realizar sus inversiones o sus planes de expansión, lógicamente valora como algo que va en contra de esa decisión estratégica empresarial el hacer una inversión en un país que no autoriza sus medicamentos a tiempo. Nosotros ahí tenemos la postura que es muy clara. O sea, lo que hay que hacer es, primero, hacer esa autorización con la mayor velocidad, no que sea una carrera de obstáculos para realizarlo. Hay experiencias a nivel de otros países europeos y en esa línea es en la que estamos trabajando y vamos a trabajar de manera más activa porque creo que es el momento de hacerlo. No se puede permitir que en España, creo que el tiempo de autorización estemos, no sé si somos los últimos o los penúltimos de toda Europa y es algo que tenemos que reconducir. Es verdad que es una decisión, o sea, el papel de las comunidades autónomas dentro de esa comisión de precios es importante, pero la decisión es del Ministerio y en esa línea estamos ya trabajando para conseguir que sobre todo acortar esos tiempos que a veces son muy difíciles de entender para todos, ¿no? Pacientes, profesionales, la propia industria, incluso para las comunidades autónomas. Gracias, consejero. Tenemos otra pregunta por aquí. Bueno, buenos días. Soy Isabel Jimeno, de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia de Madrid. Y bueno, yo creo que ya nos conocemos, con lo cual yo quería hacer una pregunta. Desde atención primaria estamos viviendo una situación realmente complicada, dura y realmente muy difícil que estamos actualmente. Y yo quería preguntar si la Comunidad de Madrid se está planteando en algún momento cambiar el porcentaje que se dedica al gasto sanitario público. La Comunidad de Madrid actualmente dedica un 10,7% según las últimas estadísticas y eso es casi un 30% menos que la media de todas las comunidades autónomas. Ha planteado el plan estratégico para la atención primaria que todos conocemos. Yo ya llevo tiempo, este es como el cuarto que voy a vivir. Espero que tenga mejor futuro que los anteriores, ¿no? Por todos, por los pacientes y por los profesionales. Pero necesita tener detrás un presupuesto para atención primaria y para la sanidad pública. Gracias. Bien, no sé en base a qué tiene esa cifra del 10%, Isabel, pero vamos, la cifra, yo te digo el presupuesto real. Nosotros tenemos 2.000 millones más 200 sobre un presupuesto de 870, incluyendo todo lo que se dedica a atención primaria, que está dentro de, bueno, entendemos lo que son las necesidades de la atención primaria. Lógicamente, nosotros, todos los planes que estamos haciendo, bueno, ya de hecho ya lo notáis, la inmensa mayoría de vosotros en las nóminas, que yo creo que es un paso importante por una de las líneas que hemos dicho, la actividad que se está haciendo en infraestructuras, se está trabajando con sistemas de información, el acceso, ya se pone en marcha las plataformas. Bueno, son trabajos que se están haciendo para mejorar, que a veces la velocidad no es la que quieren los profesionales, pues probablemente no sea así, pero desde luego que no se puede dudar que voluntad para poder hacerlo lo tenemos y uno de ellos es recursos humanos, infraestructuras, accesibilidad. O sea, estamos trabajando a todos los niveles para que se vaya mejorando esa situación y esa es la línea de trabajo que vamos a continuar haciendo. Es que no se puede valorar el gasto, o sea, de manera homogénea en todas las comunidades autónomas. O sea, la atención primaria de Castilla-La Mancha y Castilla y León no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid por una razón muy sencilla, que es la propia densidad de población y por la extensión que tiene nuestro territorio. Y pongo un ejemplo, Fuenlabrada tiene los mismos habitantes que la provincia de Cuenca, Fuenlabrada tiene 44 consultorios, creo que son, y Fuenlabrada tiene 10 centros de salud y va a tener el 11º. ¿Por qué? Porque una cuestión de concentración y todo eso influye, lógicamente, en lo que es la actividad diaria de cada uno de ellos. Un profesional de atención primaria en Castilla y León se pasa la mitad de su jornada laboral en el coche. En la Comunidad de Madrid, en la inmensa mayoría del tiempo, está dentro de su centro de salud. O sea, que son indicadores que a veces, o sea, no podemos utilizar los datos
hay que utilizarlos de manera ajustada a lo que es la realidad que vivís, por supuesto, en vuestro día a día y que lógicamente también hay que ponerse a veces en el papel del que toma las decisiones sobre qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y lógicamente nosotros, bueno, más presupuesto hay, este presupuesto de este plan son casi 200 millones si sumamos todo lo que hay. Y bueno, entendemos que siempre pues, que hay un margen de mejora, pues por supuesto que lo hay, pero desde luego que uno tiene que empezar, y sobre todo después de lo vivido durante la pandemia, de ir en esa línea de ir mejorando. Vale, muchas gracias. Ya te contaré de dónde saco las cifras, pero fundamentalmente es porque la ONU recomienda además que el porcentaje del gasto sanitario que se dedique a atención primaria sea un 25%. Y yo creo que el de la Comunidad de Madrid, ni el de ninguna, por cierto, llega a ese porcentaje. Gracias. Gracias, Isabel. Otra pregunta por ahí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Mi nombre es José Antonio Luengo, soy el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, aunque vengo en representación del Consejo General de la Psicología. Nosotros desde el Consejo hemos sido bastante críticos, muy críticos con la estrategia de salud mental estatal, porque hemos entendido que ha rascado la realidad. Sin embargo, y aquí en Madrid estamos ciertamente expectantes, ilusionados con la estrategia que se pretende desplegar en materia del plan de salud mental en nuestra región. El consejero lo sabe, yo creo que tenemos muy buena relación. Nosotros, los colegios profesionales, siempre actuamos en modo lobby, pero mis palabras nunca van en esa línea. Nosotros pensamos que la salud mental no es solo un problema de salud o que tenga que ser resuelto por las consejerías de salud o por las administraciones que son competentes en materia de salud. Es un problema que afecta al modelo educativo, que afecta a cómo construimos las ciudades, a cómo vivimos, a cómo trabajamos. Pero sí es verdad que la salud mental, se ha comentado antes cuando hemos hablado de la pandemia, pues se ha visto muy resquebrajada. Si pudiera comentar las líneas maestras de este plan que está en elaboración de salud mental, pues se lo agradecería. Muy bien, muchas gracias. Además agradezco al decano del Colegio de Psicólogos porque la verdad es que la interlocución es permanente y además que nos ayuda mucho en el diseño de uno de ellos en este plan de salud mental. Lógicamente, después de lo vivido en la pandemia, hemos detectado un aumento de casos relacionados con todas las patologías relacionadas con salud mental. Y ahí, lógicamente, el trabajo tiene que producirse de una manera, hablo integral, sobre todo de todas las profesiones sanitarias. El plan de salud mental va principalmente el peso más importante va a recursos humanos. Es un plan de 47 millones donde el 85% se dedica a profesionales sanitarios, a todo tipo, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, a todos los niveles. Es lo que busca ese plan, sobre todo para dar una respuesta, puesto que en psiquiatría principalmente es una lucha, bueno, como casi todo en sanidad, una lucha contra el tiempo, ¿no? En cuanto a los tiempos de demora de cuando practicamos esa asistencia y que no solo piensa en lo que es la actuación en fase aguda, ¿no? Hay que buscar actuaciones a todos los niveles en prevención, hay que actuar en la parte en colegios, hay que actuar en colaboración con políticas sociales y ahí el papel de psicólogo es fundamental. De hecho, yo creo que va a ser la profesión sanitaria que más va a crecer. Ahí hay una parte importante que tenemos que tratar entre todos de darle la dimensión que es la formación de los PIR, ¿no? Que ahí estamos muy por detrás porque ya nos encontramos con serias dificultades para encontrar profesionales para poder contratar dentro del Servicio Madrileño de Salud, lo cual es un problema y también indica un poco hacia cómo evoluciona la práctica asistencial dentro de la sanidad, especialmente en otra categoría profesional como son los psicólogos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a continuar en esa línea. Tengo que decir que dentro del Servicio Madrileño de Salud tenemos psicólogos a todos los niveles, tanto en SUMA como en atención primaria como en hospitales, pero realmente hay que generar más plazas PIR, hay que formar a más profesionales y sobre todo donde tenemos el gran reto es en atención primaria. El modelo ha funcionado, pero que tenemos que continuar en ese crecimiento y sin olvidarnos el trabajo que tienen que realizar pues dentro de todo lo que es de todo el colegio. Además, José Antonio Inés es un experto y lo sabe muy bien
Y también no nos olvidemos de nuestros mayores en la parte de políticas sociales, que también es un trabajo, ¿no? Yo creo que es lo que responde en su integridad a este plan y a nivel de los colegios profesionales establecer una interlocución permanente con ellos, porque muchas veces nos dan el pulso más real de cuál es la situación que se vive en cada uno de nuestros niveles asistenciales. Muchas gracias, consejero. Ahí tenemos otra pregunta, adelante. Francisco García Río, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Bueno, quería empezar agradeciendo a Redacción Médica la oportunidad de este encuentro y, por supuesto, al consejero, no solo por lo realizado y por la trayectoria en este tiempo, sino incluso por las líneas que ha esbozado en estos minutos que nos hacen albergar esperanzas de un horizonte realmente prometedor y atractivo. Efectivamente, tenemos muchas cuestiones, algunas son de índole general, como podría ser el proceso de recertificación de profesionales, pero por la necesaria concreción y no abusar del tiempo, dada mi dedicación actual, me permitiría hacerle dos preguntas del campo de respiratorio, que están muy en relación con la enfermedad respiratoria que hemos vivido a lo largo de estos últimos años en relación con la pandemia COVID. La primera tiene que ver con las unidades de cuidados respiratorios intermedios, es decir, se han demostrado como un elemento de organización sanitaria absolutamente eficaz y estamos muy preocupados como sociedad científica, y de hecho dedicamos este año al año de la SUCRIS, por la situación y acondicionamiento de estas unidades en el periodo pospandemia. Tenemos la percepción de que se está haciendo como una gestión atomizada de estas estructuras. Entonces nos gustaría saber si a nivel de la Comunidad de Madrid hay algún plan estratégico de coordinación que de alguna forma permita un rediseño, que necesariamente tendrá que producirse, de la dimensión de estas estructuras sanitarias para continuar dando un servicio que es necesario en el periodo pospandemia. Y quizá hilando esto, con esto me permitiría también plantearle una segunda pregunta que está íntimamente relacionada y son los concursos de terapias respiratorias domiciliarias, es decir, la necesaria incorporación de nuevos elementos sobre las mismas, como la telemonitorización, algunos elementos de control, hacen aconsejable desde nuestro punto de vista la opción de poder incorporar estos elementos. Si existe alguna previsión o en el horizonte inmediato de un nuevo concurso en el que pudiéramos, digamos, añadir y proporcionar a los ciudadanos estas posibilidades adicionales para mejorar la prestación sanitaria. Sí, pues muchas gracias por el trabajo y además felicitación a toda la sociedad por el papel, bueno, diría yo que casi absolutamente vital que han vivido, bueno, muchas profesiones sanitarias, pero la neumología ha vivido un papel especialmente importante en esta pandemia. Y tengo que decir que la SUCRIS ha sido un modelo, podríamos decir incluso un modelo de gestión dentro de lo que es la patología respiratoria, especialmente en COVID, de la pandemia, que ha sido, yo diría que ha sido un modelo de éxito, ¿no? Cuando se publiquen los resultados del por qué el tener pacientes en la UCRI disminuye la mortalidad, luego yo creo que eso es indudable, pero que iremos viéndolo. Y desde luego que, no, o sea, he hablado del Zendal, pero me parece injusto no hablar del resto de hospitales porque prácticamente todos los hospitales madrileños tienen sus unidades de cuidados respiratorios intermedios. Es un modelo que ha venido para quedarse, además se ha visto la utilidad, yo creo que se ha trabajado muy bien con las unidades de cuidados intensivos, yo creo que ha habido una buena, y yo creo que son las cosas importantes de la pandemia, el buen trabajo que ha habido entre las distintas especialidades. Antes que funcionaban los hospitales parecía como departamentos estancos separados unos de otros, yo creo que ahora se produce un trabajo mucho más natural y mucho más fluido, que eso es importante, pero desde luego que el modelo viene para quedarse. De hecho, hubo una jornada que fue en el Hospital de Enfermería Isabel Zendal, que tuve la oportunidad de poder inaugurar, que lógicamente iba sobre todo a contar al resto de profesionales, a neumólogos principalmente, de cuál es el éxito del modelo. Además, con un trabajo muy directo con la enfermería, que también ha tenido un papel fundamental, también con los fisioterapeutas. Yo creo que es un modelo que no puedo hablar más que bien de él, y yo creo que Madrid ha sido bastante pionero en tomar esa decisión. Y luego, con respecto al segundo punto, que yo creo que va muy en la línea de lo que requiere lo que es el trabajo sanitario no presencial, ¿no? que es fundamental. Ahora, siempre damos el dato, pero es verdad que ahora en este momento en Madrid hay 4.000 madrileños que están recibiendo su atención, están siendo hospitalizados en su domicilio. Y eso no requiere una decisión desde el punto de vista estratégico, hablo a todos los niveles, hablo de
de pacientes de POC que con absoluta seguridad que ahora están tratándose en sus domicilios. Hablo también más especializados como pueden ser niños con TCA que están en su domicilio haciendo seguimiento, esa hospitalización. O sea, y esa hospitalización, no hablo de que se les trabaja en casa, no, se les hospitaliza en el casa con lo que tiene ese modelo. Entonces, lógicamente, ese modelo de hospitalización en domicilio no solo requiere lo que es el acto asistencial en sí, entre un médico, una enfermera, un auxiliar con el paciente o con el cuidador, que en este caso mejora mucho su percepción sobre la enfermedad, sino que todo lo que acompaña tiene que mejorar. Lógicamente, la oxigenoterapia a domicilio es uno de los puntos importantes. Tenemos miles de madrileños ahora mismo en esa situación y, lógicamente, hay que avanzar. De hecho, estuve comprobando, creo que recuerdo que era el Hospital de Lenares, que había un proyecto piloto con tarjeta sanitaria virtual que establecía con videoconferencia con un paciente con un EPOC en su casa, donde ya directamente se le hacía esa monitorización. Él tenía un sistema de valorar, o sea, él sabía en todo momento cuál era su saturación, la tensión, y eso permitía que directamente desde tarjeta sanitaria virtual actuábamos en receta electrónica que permitía pues, optimizar el tratamiento. Lo cual eso dice que lógicamente todas las decisiones que se tomen en este proceso, y uno muy importante es saber cuál es la situación, o sea, y sobre todo el monitorizar, el telemonitorizar, ¿no? Saber en remoto qué es lo que está ocurriendo en el domicilio, que era algo que solo sabíamos lo que contaba el paciente en el momento de estar en contacto con él. Y eso es lo que tenemos que mejorar y claro, eso requiere la decisión de incorporar todo esto dentro de los pliegos de cara a lo que va a salir de cara a futuro. Perfecto. Gracias. Otra pregunta por ahí, Gabriel. Adelante. Sí. Buenos días. En primer lugar, gracias a Redacción Médica por la invitación. Soy Gabriel del Pozo, soy el secretario general actualmente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Al consejero nos conocemos desde su primera presencia en la Mesa Sectorial de Madrid. Coincidimos el día que se desbloqueó la carrera profesional que teníamos. Fue su primera comparecencia y coincidimos en este momento. Hemos coincidido muchísimas veces. Tendría muchísimas preguntas que hacer al consejero y evidentemente creo que hay que dar sitio para que todo el mundo pueda opinar, ¿no? Y preguntar. Tendría varias preguntas. La primera, estábamos hablando de la dificultad de hacer que los compañeros, los profesionales de medicina de familia quieran trabajar en la medicina de familia. Realmente lo ha comentado y lo estábamos viendo, las ofertas que se han hecho a los residentes de medicina de familia que salen, hay muy poquitos que se quieran quedar aquí. Efectivamente que sí se cubren nuestras plazas para formación en la vía MIR, cuando en otras comunidades, bueno, este año tenemos un déficit de cobertura de más de 200 plazas, creo que nos lo tenemos que repensar muy mucho en la situación en que estamos, ¿no? Pero bueno, creo que aparte de la remuneración económica, que es un factor importante y que como médico de familia yo le agradezco también porque me beneficio en ese aspecto también, ¿no? Pero creo que además de esto hay muchos más ítems y creo que uno de los que no ayuda para nada es lo último que se acaba de publicar el día 9 de mayo, el documento, entiendo que como consejero lo conoce, que sale de la Gerencia de Atención Primaria, donde el título, no quiero faltar a la verdad, entonces es procedimiento de actuación ante ausencia de médico de familia en un centro de salud. Creo que está generando un enfado bastante completo entre todos los profesionales. Y digo todos los profesionales, no solo de los médicos, también el colectivo de otros compañeros que tienen que asumir o que en teoría se verían implicados en la solución que plantea el documento que han publicado. Creo que no va a ayudar para que los médicos de familia quieran venir a estar ahí. Esa es la pregunta mi pregunta sería muy dramática en este caso o muy draconiana, ¿lo van a retirar ya antes de que se ponga en marcha? Bien. Y luego sí quería hacer una pregunta
mucho más general, mucho más creo que nos afecta a todos. Se la hice el otro día a la consejera del País Vasco cuando estuvo aquí en la intervención y le vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué posibilidades hay? Se ha visto en el interterritorial, se ha visto en las reuniones de los directores generales de recursos humanos con el Ministerio la posibilidad de que realmente estas OPEs de estabilización tengan una gran coordinación, porque si no va a ser difícil que con la atomización entre las distintas comunidades autónomas pues acaben resolviendo el problema de la eventualidad o de la temporalidad del sistema. Gracias, Enrique. Gracias. Bien, empezando por la pregunta del final, me consta que los directores generales de recursos humanos de todas las consejerías, de todas las comunidades autónomas, están trabajando precisamente para coordinar las fechas de los exámenes por las especialidades, para que precisamente no se convierta en una especie de carrusel de distintas oposiciones, distintos días, puesto que hay que pensar que es una OPE de estabilización y las OPEs de estabilización tienen un objetivo que si fuese una OPE con otro sentido, ¿no? Entonces ahí me consta que se está trabajando, se está valorando incluso que las fechas, pues es una de las decisiones, ¿no? Que las fechas de los exámenes sean los mismos días, a las mismas horas, precisamente pues para poder hacerlo. Eso en cuanto a las de OPE. En las de temporalidad ya, o sea, ya es una decisión, ya se va presentando a ser digamos, por concurso. Lógicamente se presenta el currículum y a partir de ahí ya pues es una cuestión donde uno de los factores fundamentales es la antigüedad, pero eso hay que finalizarlo de aquí a diciembre de este año, que es cuando hay que ponerlo en marcha, pero ahí habrá un plazo de presentación y a partir de ahí luego se toma la decisión según lo que se ha presentado para poder hacerlo. Hay que decir que todo es claro, el principio de concurrencia hay que respetarlo, que eso también es importante y eso tenemos que contar con ello. Y bueno, con respecto a lo segundo, siempre que llega el verano se produce una reorganización por una cuestión lógica que es habitualmente, excepto los que hemos tenido los 2 últimos años motivados por la pandemia, que no ha disminuido tanto esa actividad, pero sí que se produce, y también por las vacaciones de los profesionales, que tienen un merecido derecho a tenerlas como todos. Lógicamente ahí exactamente ese documento, o sea, no es el sentir de lo que se ha hecho en otros años y lógicamente, o sea, se va a actuar pues como se ha actuado otros años, que no ha generado ningún conflicto entre profesionales. Es verdad que siempre dentro de la competencia profesional de cada profesional de atención primaria se toman las decisiones que hay, pero no puede sustituir uno a otro, no hay que pensar nunca en ese sentido porque no se puede hacer, que es el motivo fundamental. Entonces ahí, con la gerencia se está trabajando pues para aclarar exactamente en qué términos se quiere producir digamos, situación de cuál es la competencia profesional de médicos, de enfermeros, de fisios, de matronas, de todos los niveles, para que puedan realizarlo dentro y nadie sustituye a nadie, ¿no? Que eso es lo importante. Otra pregunta por ahí. Ricardo, adelante. Buenos días. Ricardo de Lorenzo, director de los servicios jurídicos de la Organización Médica Colegial de España. Desde prácticamente la totalidad de los sectores jurídicos a lo largo de la pandemia hemos venido denunciando la insuficiencia normativa que padecemos, con todas sus consecuencias que hemos visto a través de las diferentes resoluciones judiciales, entre ellas las últimas del Constitucional. No hemos superado todavía esta pandemia y surge una nueva emergencia sanitaria, como es esta de la viruela, que parece ser despunta en la Comunidad de Madrid. Mi pregunta es posicionamiento y viabilidad de la Comunidad de Madrid frente a lo que sería deseable de la vacunación. Bien, pues agradezco la pregunta porque es algo que nos ha generado cierto, o sea, yo no hablaría de conflicto, pero sí falta de respuesta por parte del Ministerio. Bien, nosotros el día 17 de mayo recibimos una notificación por parte del Ministerio, que es una alerta a nivel mundial sobre los casos de viruela del mono, como aparece en Reino Unido, llamaban monkeypox, que es su denominación en inglés, y entonces a partir de ahí nosotros lógicamente pusimos en marcha todos los mecanismos, ¿no? Nosotros en las primeras 24 horas detectamos los 8 primeros casos, en las 48 horas 21 casos,
y la experiencia que de estos brotes se había producido en Reino Unido uno en el año 19, sí que por lo que se publicó entonces se utilizó una vacuna que es de Bavarian Nordics, que se llama Imvanex, que era una vacuna que puede tener, digamos, uso de carácter terapéutico también, que sería si lo aplica en los 4 primeros días, desde que tiene el contacto estrecho, desaparecen completamente los síntomas, o del día 4 al 14º disminuye, atenúa muchísimo la posibilidad de aparición de esos síntomas. Entonces nosotros automáticamente hicimos un protocolo de qué casos, tal y como referían estos estudios científicos, de tratar de, digamos, de controlar en las primeras fases, que es fundamental, la transmisión de la enfermedad. Y así actuamos, enviamos el protocolo al Ministerio, del cual todavía no nos han contestado, y luego pedimos al Ministerio, puesto que nosotros no tenemos competencialmente, no podemos comprar esa vacuna, que el Ministerio realizase esa compra. Habíamos hecho una estimación en la primera semana, que era unas 250 vacunas para esos contactos estrechos, siempre que la situación inmunológica del paciente así lo permitiese. Bueno, pues transcurrió toda esa semana, Consejo Interterritorial, se lanzó, bueno, compraremos en compra centralizada. A día de hoy no tenemos vacunas. Es verdad que realizó un anuncio a la ministra que va a comprar 200 vacunas, pero está muy lejos de lo que necesita la Comunidad de Madrid. Lógicamente nosotros ya, no sé los datos de hoy, pero ayer teníamos 181 casos confirmados, teníamos 40 sospechas y ya pues unos 100 casos, digamos, descartados. Pero nosotros realmente, por la falta de velocidad del Ministerio, tuvimos que poner en marcha las PCRs, hacerlo en 4 hospitales madrileños, en La Paz, en Gregorio Marañón, en 12 de octubre y en Ramón y Cajal, y también en el Laboratorio Central, que está dentro de Salud Pública, que está en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, precisamente pues para tener los resultados en 24 horas y tener un pulso real de cómo se está comportando, bueno, los contagios y los contactos dentro de nuestra región. Pero realmente algo que nos hubiese dado una ventaja muy importante, y sobre todo que lo está haciendo la práctica totalidad de los países en Europa, que es esa vacunación. Creo que menos Portugal y Eslovaquia y nosotros no estamos vacunando, algo que sinceramente, o sea, no entendemos. O sea, está, digamos, el reconocimiento de la utilidad de esa vacunación. Las vacunas se pueden comprar porque nosotros nos hemos puesto en contacto con Bavarian y tienen esas vacunas, y a día de hoy pues seguimos sin ningún tipo de respuesta, cuando siguen creciendo el número de casos y, claro, a más casos, más contactos estrechos, y lógicamente hay que actuar. Yo creo que es una de los problemas que hemos mantenido con el Ministerio, que es la velocidad de las decisiones. Lo hemos vivido durante la pandemia en el COVID, aunque todavía sigamos ya a otro nivel, y lo hemos visto ahora con otra crisis sanitaria que desde luego podíamos haberle dado otra visión de manera inicial, porque si hubiésemos adquirido las vacunas, seguro que los datos de hoy no eran los datos que hubiésemos tenido con todos esos contactos estrechos vacunados. ¿Qué nivel de preocupación le despierta, por cierto, esta nueva enfermedad? A nivel social la preocupación es pequeña, pero a nivel de salud pública hay que tenerlo ahí siempre atento. Nosotros, hombre, lo que dice nuestra Dirección General de Salud Pública, lo que creen es que estamos en una fase de pico, de meseta de contagios, pero bueno, hay que estar muy atentos con esa monitorización diaria. Estamos, bueno, pues viendo dónde se producen esos contagios, los contactos, y realizar un seguimiento. El rastreo ahora es fundamental para poder controlarlo. Es verdad que el número de casos va creciendo, creo que a nivel mundial ya estamos rozando los 1000 casos, y bueno, es algo que no hay que dejar de lado, ¿no? No es, por supuesto, por la manera de contagiarse, no es igual que por supuesto que el COVID, porque son distintos, pero no tenemos que dejar de estar atentos y no relajarnos, y sobre todo poner toda la posibilidad que tenemos para contener y controlar esas cadenas de transmisión, que podamos hacerlo. Perfecto. Tenemos otra pregunta por ahí. Sí. Hola, buenos días. Soy David Palacios, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Madrid. Quería preguntarle, aunque luego lo voy a focalizar en atención primaria, no por un problema que comparto con otros compañeros, que es el déficit de médicos. Hablaba hace un momento de que se han tomado medidas inmediatas pensando en el éxito que hemos tenido en el invierno, y focaliza en atención primaria. Tenemos un plan integral que ayudará a paliar un poco. Hablaba usted hace un momentito que de aquí al 2030 se jubila el 30% de los médicos. Pensando en atención primaria, en los próximos 5 años, si no me fallan los datos, se jubilan alrededor de 1.000-1.500 compañeros. Ahora mismo ya tenemos déficit de plantillas. A esto se le añade el problema el sentimiento generalizado de muchos compañeros
que ha habido durante la pandemia de maltrato, problemas, como comentaba usted, de recursos humanos y económicos, los turnos laborales. Entonces, la pregunta era, pensando que todo esto puede haber influido en la selección de plazas de los MIRES, valen las opciones, las decisiones inmediatas, pero ¿qué planificación tienen a medio y largo plazo? Porque una especialidad médica, medicina interna, que hablaba hace un rato con los compañeros, son 5 años, medicina de familia son 4. Hablamos de que tenemos 5 años para que se nos jubilen 1.000, 1.200, 1.500 compañeros solamente en Madrid, solamente en la atención primaria. Entonces es un problema inminente y quería preguntarles sobre la planificación que tienen planteada para los próximos 5, 6, 7 años. Claro, ahí hay medidas a 2 niveles, ¿no? Unas que son más estrictamente de gestión, de lo que es el trabajo diario de los médicos de atención primaria, que eso es una labor, pues sobre todo de que realmente el trabajo sea un trabajo principalmente asistencial, que es lo que ocupa la mayor parte de la actividad, y eliminar trámites que no ayuden a esa práctica asistencial. Eso son decisiones de gestión, claro, con todo lo que conlleva eso, en cuanto a procesos, en cuanto a los roles de otras profesiones sanitarias, en cuanto, bueno, a temas de trabajo, también de prolongaciones de jornadas. O sea, que hay que pensar en decisiones que son más puramente de gestión, pero que no son las soluciones definitivas. Al fin y al cabo, y eso es algo que hablamos los consejeros de Sanidad, porque lo que aquí ocurre en Madrid, en otras comunidades autónomas, es auténticamente dramático. Bueno, vosotros lo sabréis mejor que nadie, porque al estar en sociedades de carácter, que tienen carácter nacional, hablaréis con médicos de otras comunidades autónomas y la realidad es esa, ¿no? Entonces, yo creo que son decisiones de gestión y luego decisiones más orientadas de recursos humanos. Es una cuestión, ahora mismo, o sea, la formación, contando que toda la formación está bien, que el MIR, que el médico que se forma de familia está bien formado, o sea, son decisiones cuantitativas, o sea, en cuanto a que tenemos que crecer en el número de profesionales que salgan de nuestras universidades, que elijan médico de familia y que luego que quieran trabajar. O sea, que son muchos condicionantes y en esos bloques hay que trabajar en uno a uno, ¿no? Ha habido propuestas de sacar un MIR extraordinario que lo hizo Galicia para medicina de familia, que a lo mejor es un momento, porque claro, tampoco tiene sentido que después de un examen MIR que todavía quede una bolsa de médicos que no pueden elegir su especialidad, ¿no? Y contando que venimos de números clausus de la universidad. Entonces yo creo que pensarlo, o sea, pero hay que pensarlo rápido, porque esa decisión tiene que llegar a la siguiente convocatoria de MIR, ya tenemos que pensar, y no es la solución definitiva, pero bueno, al menos es un horizonte distinto de aquí a 5 años, porque el momento más crítico va a venir de 2023 a 2030, ese va a ser los años más difíciles, y entonces hay que pensar soluciones, insisto, a todos los niveles, ¿no? Y ahí pues es un trabajo también de todos, de interlocución, además contando que encima vivimos a todo esto, hay que sumarle un periodo de mayor carga de enfermedad. Yo creo que es el momento de más trabajo de nuestros centros de salud, de nuestros hospitales, porque, claro, toda la patología no COVID que no ha aparecido por distintas causas en todos estos años, ahora empieza a salir, además, de manera constante y sin bajar. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo precisamente de todos, ¿no? Y con una planificación clara, a veces con decisiones de mucha urgencia en cuanto a que hay que tomar decisiones de carácter de gestión, de urgencia, pero inmediata, ¿no? Y entonces yo creo que son, insisto, decisiones a corto, a medio, a largo plazo, contando que algunas competencialmente nosotros no podemos tomarla, pero que debemos de participar en ellas, porque, lógicamente, si todas las comunidades autónomas, o sea, yo creo que el dato del MIR de 200 plazas sin cubrir de médico de familia, yo creo que es demoledor. O sea, y no hablo con, bueno, que Madrid se han elegido todas, bueno, ¿y qué? Da un poco igual, ¿no? Porque realmente, bueno, es importante que nosotros cubramos todas nuestras plazas, pero eso define muy claramente cuál es la situación. Y entonces hay que conseguir pues, que pues esos números más bajos que vayan eligiendo también esas plazas de MIR, porque si no, claro, es que Cataluña se ha quedado con 70. Cataluña, que es uno de los sistemas sanitarios que podría tener dentro de todo lo que es España más fortaleza, pero es que tiene 71 plazas sin cubrir de médicos de familia, que es un dato también importantísimo, ¿no? Y yo creo que ahí pues es estar permanentemente pensando en tomar esas soluciones. Es que, insisto, a corto, a medio, decisiones de gestión, decisiones de recursos humanos, decisiones de formación, y a partir de ahí pues tratar de ir todos a una para que estos años, que van a ser los más duros, pues podamos dar la respuesta a los pacientes y que los profesionales encuentren un grado de satisfacción en lo que hacen en su día a día importante. ¿A medio plazo tiene? Bueno, a medio plazo, lógicamente, el plan lo que pretende, este plan de mejor atención primaria, lo que pretende es generar 1.200 plazas más, contando lo difícil que es porque
o sea, yo eso lo veo mucho en los consejos interterritoriales porque habla el de Castilla y León, dice, no es que todo, el de Castilla-La Mancha y Castilla y León dice, no es que todos se van a Madrid, pero realmente a Madrid no vienen y el de Galicia dice que se van a Asturias y el de Asturias dice que se va a Cantabria y la realidad es que se jubilan más de los que entran y esa es la realidad. Y entonces es muy difícil tratar, porque sí, podemos estar las comunidades autónomas haciendo cada vez mejoras y tal, pero al fin y al cabo es una competición entre nosotros que es mover un profesional de una comunidad a otra y eso pues es un poco, es dramático, pero es la realidad que tenemos. Entonces, claro, tú haces planes de gestión dentro de lo que es la gestión de tu competencia para tratar de retener al máximo número de profesionales y hacerlo atractivo para que vengan otras, pero son soluciones complicadas y luego en mejoras de procesos, ¿no? Que realmente el trabajo que sea se optimice en lo que es la necesidad, en lo más asistencial, ¿no? Por ejemplo, crear esta plataforma de trabajo que es más sanitarizado, que evita, pues por ejemplo, yo que sé, hay algunos el que va a por una gestión que es puramente administrativa, evitar que vaya al centro de salud, porque luego eso genera, al profesional no le gusta que todo el mundo que va a verle que le vea, ¿sabes? Y él quiere verle, pero hay veces que es hacerse a un paciente esperar, que luego pues los tiempos de demora no les gusta a nadie, ni al profesional ni al paciente. Le ves y luego dice, bueno, si es que esto se podía haber resuelto con una llamada telefónica, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos tratando de que está teniendo mucho, que está funcionando muy bien, ¿eh? Además se solucionan muchos, yo les vi trabajar y la verdad es que funcionan de maravilla, hay profesionales, hay médicos, hay enfermeras, hay de todo tipo y solucionan esos problemas, pero que todo eso, o sea, es un horizonte que va a ser complicado y no quiero negar lo que es la realidad, porque realmente es una cuestión, a pesar de todo lo que hay, de todo lo que hemos hablado, es una cuestión cuantitativa, que es el principal problema de todo. Me comunica que nos quedan 5 minutos, sería se nos juntan un poco las preguntas, pero bueno, vamos por ahí. Sí. Adelante. Buenos días, consejero. Soy José Ramón Luis Yagüe. Ya sabes que soy el director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria. Y, en primer lugar, bueno, enhorabuena por tu exposición. Muchas gracias por la claridad y tu comunicación de los datos que nos has facilitado y por tu disposición siempre a la colaboración público-privada. De verdad que desde el sector que yo represento de la industria farmacéutica te lo agradecemos muchísimo, porque además Madrid es un líder en el ámbito del medicamento, en el ámbito de ensayos clínicos, en el ámbito de la producción, en el ámbito de la creación de empleo. En fin, no voy a entretenerme con esto. Sí quiero insistir en un poco lo que antes ha comentado. Estamos muy preocupados con las demoras en el acceso a los medicamentos. Ya se ha dicho antes y no voy a insistir en ello. Pero no solamente estamos preocupados por esas demoras en el acceso a los medicamentos. Por cierto, algo que está muy relacionado con que el Ministerio, de una forma, digamos, unilateral, haya modificado el proceso de precio y reembolso de los medicamentos, introduciendo un elemento nuevo que son los informes de posicionamiento terapéutico con un componente que sesga por completo lo que debía ser el posicionamiento terapéutico, que es el informe económico. Esto es un tema que nos preocupa mucho, pero también nos preocupa sobremanera las limitaciones que hay en el acceso. Y dentro de las limitaciones están los visados. Y aprovecho que hay compañeros de atención primaria, porque el visado es un elemento también que no solo demora el acceso de los pacientes al medicamento, sino que además genera una carga burocrática en los profesionales de atención primaria. Yo a veces cuando miro los visados y veo que el clopidogrel, que madre mía, los años que lleva en el mercado sigue todavía con visado, pues la verdad es que uno se sorprende de que esas cosas no se revisen, que no se revisen. Te quería preguntar sobre los proyectos de visado de autocontrol que estáis desarrollando. Sé que el objetivo es disminuir los tiempos, aproximarse a lo que es el tiempo en otras comunidades autónomas. En Madrid estaba en torno a los 7 días, hay comunidades que incluso en un día ya se concede ese autovisado por autocontrol, y quería que nos contaras un poquito los proyectos que tiene y en qué situación se encuentra este proyecto que lidera la Dirección General de Elena Mantilla. Sí, bueno, pues gracias por la pregunta. Lógicamente va en la línea que tú has reflejado, ¿no? Es disminuir los tiempos. Sí que se produjo un avance muy importante durante la pandemia, precisamente por esa no presencialidad que lo que hizo fue acelerar muchísimos tiempos. Además, yo creo que vino muy bien a todos y en esa es la línea en la que estamos trabajando, ¿no? Lógicamente hay que afinar más el proceso, en qué medicamentos, en qué situaciones, porque a veces que hay algunos que sí que requieren pues digamos una especial vigilancia, pero esa es la línea que está trabajando la Dirección General y sobre todo
que ahora te lo permite el control, o sea, sin que tenga que ser esa presencialidad permanente, ¿no? Especialmente para algunos pacientes crónicos, yo creo que eso sería, o sea, un avance fundamental, y eso quitaría muchísimo trabajo, pero siempre, claro, que hay que pensar que tiene una prescripción, y eso, pues, lógicamente no podemos tampoco dejarlo a un lado, pero desde luego que, o sea, sí que digo, estratégicamente la Dirección General está trabajando siempre para disminuir esos tiempos y, sobre todo, facilitar el trabajo a los profesionales, que también es importante. Nos queda tiempo para una última pregunta. Jesús Sanz, muy breve, por favor, en su pregunta, por favor. Buenos días, soy Jesús Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Gracias por sus palabras, siempre cercanas y esclarecedoras, y gracias a Redacción Médica pues por haberme invitado a participar. Muy brevemente, recientemente la ministra presentó el desarrollo de la Estrategia Nacional de Cuidados, que creo que también ha sido tratada en el último Consejo Interterritorial. El desarrollo de la misma va a necesitar obligatoriamente la implicación de los ciudadanos, sociedades científicas, pero fundamentalmente de todas las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, como ve este tema, y por otro lado creo que en el organigrama dentro del SERMAS, ¿no?, está pendiente la cobertura de algún puesto relacionado con la gestión de los cuidados. También en este sentido, ¿cómo va ese tema? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la pregunta. Bien, lógicamente la Estrategia Nacional de Cuidados es verdad que es una necesidad, pero eso no significa que el resto de comunidades autónomas nos quedemos atrás en la Estrategia de Cuidados, ¿no? Yo creo que ahí Madrid lo que se ha avanzado ha sido, yo creo que muchísimo, ¿no? Y he hecho la mirada atrás estos últimos años y es algo que es una auténtica necesidad, ¿no? Siempre hemos tenido nuestro sistema sanitario, que ya lo comentamos en las jornadas que presentasteis el viernes y por las que te felicito. Es verdad que tenemos un sistema nacional de salud que piensa más en la enfermedad que lo que es en la propia salud y sobre todo se fija solo en curar, pero la parte de cuidar, que es algo que es fundamental y que acompaña ya a todas las decisiones que tomamos dentro del Servicio Madrileño de Salud, es en algo que tenemos que avanzar. Yo creo que se ha mejorado a todos los niveles, en todos los escalones asistenciales, y es en la línea que tenemos que trabajar todos, donde el papel de las enfermeras es un papel absolutamente fundamental, y yo creo que cada vez, por eso cuando hablamos que va creciendo en competencias, lógicamente va creciendo en esa responsabilidad prioritaria sobre el cuidado y sobre más actividad. Por lo tanto, ahí yo creo que todo lo que vayamos, puesto que somos un sistema nacional de salud y nos lo creemos, es algo que tenemos que hacer. Y luego, bueno, con respecto a la gerencia de cuidados, es un debe que tenemos, que vamos a solucionarlo además con la mayor brevedad posible. Es verdad que tenemos la figura de Lourdes, que es una figura que ha estado durante muchos años y que ha hecho tan magnífico, tanto ha ayudado al Servicio Madrileño de Salud y también principalmente al trabajo de las enfermeras, y es algo que tenemos que hacer y además hacer, insisto, con la mayor celeridad posible. Gracias. Y así sí que cerramos con Pilar. Adelante, Pilar. Buenos días. Buenos días. Yo soy Pilar Fernández, vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería. Gracias a Redacción Médica por su invitación y al consejero. Yo quería hacerle una pregunta concreta relacionada. ¿Qué opina usted con el título de FP de atención sociosanitaria que pretende sacar el Gobierno central? ¿Pueden sustituir las personas que estudien esta FP a las enfermeras que han estudiado un grado de 4 años y una especialidad? ¿No debería haber enfermeras especialistas en geriatría al frente de las residencias y coordinando los cuidados que en ellas se presta? Yo creo que es uno de los puntos siempre que dentro del mundo sanitario genera, o sea, yo no hablaría de conflicto, pero que sí genera cierta, digamos, invasión en cuanto a lo que es competencias de la otra. Yo creo que si se define muy bien cuáles son las competencias profesionales de cada una de las profesiones sanitarias, estas situaciones no tendríamos que tenerlas, ¿no? Yo creo que el papel de la enfermera a todos los niveles, tanto en geriatría como podemos hablar en paliativos, o como en una urgencia, o como podemos hablar en las propias UCRIs, ¿no? Yo creo que el papel, o sea, siempre hay que respetar la competencia profesional de cada una de las profesiones sanitarias. Por lo tanto, ahí hay que definir muy bien qué es lo que hace cada una de esas
de esas profesiones sanitarias y, lógicamente, nadie puede sustituir lo que son las competencias de las enfermeras, tanto en la parte sociosanitaria o en geriatría o en cualquier otro nivel. Por lo tanto, yo ahí, o sea, no conozco exactamente al detalle cuáles son las competencias que tienen dentro de la FP, pero mi visión, sin conocerlas, es que nadie puede sustituir lo que es el trabajo puro de la enfermería dentro de ese entorno. Yo creo que ahí hay que ser muy claros en lo que es la competencia profesional de cada una de las profesiones sanitarias. Perfecto. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias a todos vosotros por ayudarme a completar esta entrevista que hemos realizado hoy al consejero de Sanidad, Enrique Cruz Escudero. Agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores, Adlikit, Roche y Takeda, por su participación en este café, y sobre todo a usted, consejero, por someterse pregunta a pregunta a las dudas de nuestros invitados y a las de redacción médica. Como comentábamos, a lo largo del día se verán todas estas informaciones publicadas en nuestra página web en redaccionmedica.com. Muchas gracias a todos y gracias por venir. Hasta la próxima. Gracias, Jesús. Gracias.